Buenos días, bienvenidos mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Ustedes saben que ese es mi mayor deseo, pues que siempre estén bien. Bienvenidos a la clase, ¿verdad? De español. En este tiempo, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, pues en sus pantallas vamos a estar hablando sobre los géneros periodísticos, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre los géneros periodísticos, que esto es algo importante. Nosotros sabemos, ¿verdad, chicos?, que pues esto es un estilo reciente de información que apareció en el siglo XIX, según la historia, ¿verdad?, hablando de los géneros periodísticos. Y los géneros periodísticos son caracterizados por su fuente de difusión, ¿verdad?, en los medios modernos, cuando lo vemos, ¿verdad?, en la radio, en la televisión, y la prensa escrita, cuando nosotros lo leemos a través del periódico. Entonces vamos a estar hablando de ellos, ¿verdad? Vamos a estar hablando cuáles son esos tipos y vamos a estar trabajando específicamente en dos géneros periodísticos. Ok, para empezar entonces definamos qué es género periodístico. Un género periodístico, chicos, es una forma literaria que se emplea para tratar temas de actualidad a través de un periódico. Entonces yo lo puedo definir, vaya, en otras palabras, podemos decir que el género periodístico se define en función del papel, ¿verdad?, que juega él en la realidad observada. ¿Qué quiere decir esto? Que el género periodístico, ¿verdad?, se define por la función que hace y qué papel desenvuelve, ¿verdad?, en la realidad. Cuando nosotros decimos periodístico, inmediatamente, ¿verdad?, se nos vienen como noticias, reportajes. Entonces, y están en lo correcto. Entonces, en la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos, que son los que vamos a estar explicando. Es algo muy sencillo, es algo muy corto, ¿verdad?, pero que nosotros necesitamos saber. Ahora bien, existen tres tipos de género periodístico: género informativo, género de opinión y género interpretativo. Ok, el género informativo, chicos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Este es un género que informa, ¿verdad? Y se fundamenta en las noticias y en los reportajes objetivos. Algunos de los ejemplos de los géneros informativos sería la noticia, porque es informativa, ¿verdad?, el reportaje objetivo y la entrevista objetiva. ¿Por qué? Hay que añadirle objetiva, porque es cuando nos están informando, ¿verdad?, de manera veraz. O sea que la información que nos están proporcionando es una información cierta, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos manejar. ¿Qué géneros, verdad? O qué géneros son parte, en este caso, el informativo? Todos aquellos que nos informan. La noticia nos informa, el reportaje objetivo nos informa y la entrevista objetiva, pues, nos informa, porque nos proporciona un tipo de información, ¿verdad? Información que se proporcionará dependiendo, ¿verdad?, la situación que se esté desenvolviendo, en este caso, en nuestro país o en cualquier país del mundo. Luego viene el género de opinión. El género de opinión, chicos, ¿verdad?, como su nombre lo dice, opinión. Es cuando usted opinamos. Y yo sé que a usted se le viene uno a la mente: el artículo de opinión, porque alguna vez lo trabajamos. Entonces, el género de opinión, ¿verdad?, constituye el planteamiento personal de quien lo escribe. En este caso, ¿verdad?, serían los ejemplos: el artículo de opinión, la editorial, ¿verdad? Sería también la columna que salen en los periódicos, en revistas, en blogs, la crítica y tiras cómicas. Estos serían ejemplos de artículo de opinión. Este género de opinión, ¿verdad?, en lo particular me gusta muchísimo, ¿verdad?, porque tiende a que ustedes comiencen a formar argumentos, ¿verdad? Comiencen a persuadir a los lectores para poder expresar su punto de vista y defender su punto de vista. Esto es lo que hace el género de opinión, que ustedes aprendan a defender su punto de vista, que aprendan a argumentar, que aprendan a persuadir a los lectores, ¿verdad? Esto es muy importante. Luego está el género interpretativo. Y como su nombre lo dice, ¿verdad?, el género interpretativo es cuando usted interpreta, ¿verdad?, analizando. Entonces, el género interpretativo combina la información con el género de opinión.
porque a la misma vez usted está defendiendo su punto de vista, está interpretando o argumentando, ¿verdad? Entonces, de ese modo, en el género interpretativo, ¿verdad? Como ejemplo, surgen las crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas interpretativas, ¿verdad? Entonces, en el género interpretativo se combina con el género de opinión, ya que, ¿verdad? Como lo acabo de explicar, en el género interpretativo usted analiza para poder interpretar, y cuando usted interpreta, entonces usted ya tiene un punto de vista y da una opinión. Por eso es que el género de opinión y el género interpretativo, ¿verdad?, van de la mano los dos. Ahora bien, les dije que nos íbamos a quedar con dos géneros. En este caso nos vamos a quedar con el género interpretativo y vamos a utilizar la noticia y el reportaje. Entonces, fíjese bien, le he colocado un ejemplo de cómo va estructurada una noticia. Primero lleva un antetítulo, que cuando decimos antetítulo, ¿verdad?, es como una pequeña introducción, ¿verdad?, sobre lo que se va a basar esa noticia. Luego, ¿verdad?, va el título, que obviamente, ¿verdad?, va en letras más grandes y es un título polémico y que llame la atención. Luego va el subtítulo, que en el subtítulo, ¿verdad?, son otros pequeños detalles, como decir una idea secundaria, ¿verdad?, que va a apoyar el título. Entonces, el antetítulo, el título y el subtítulo forman lo que nosotros conocemos como titular, que es cuando dan una noticia breve. Luego de eso, ¿verdad?, viene la entrada, que la entrada, ¿verdad?, es una introducción, ¿verdad?, a toda la noticia en general. Luego está el cuerpo de la noticia, ¿verdad?, y la noticia siempre termina con una conclusión. Y el pie de foto, ¿verdad? El pie de foto es cuando damos la información del personaje, ¿verdad?, que está adherido a la noticia. Entonces, si usted se fija, vamos a estar trabajando de esta manera. Quiero que conozcamos las partes de la noticia y las sepamos identificar. ¿Cuál es el antetítulo? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el subtítulo? ¿Qué pasa si unimos los tres? Se forma lo que nosotros conocemos como titulares. Luego la noticia, ¿verdad?, está estructurada como en un inicio, una introducción, el cuerpo de la noticia, ¿verdad?, y un pie de foto donde debe ir la información del sujeto que acaban de capturar o el que ocasionó el daño en la noticia. Y por último vamos a trabajar con el reportaje, ¿verdad? Entonces el reportaje, chicos, es muy diferente a la noticia porque la noticia es breve. El reportaje, ¿verdad?, es una narración o un informe, ¿verdad?, en donde en este lo que se pretende es ahondar el suceso o el hecho que se cometió, ¿verdad? Entonces, en el reportaje se incluye nueva información, se incluye, ¿verdad?, videos, se incluyen otro tipo de herramientas, imágenes, ¿verdad?, que son utilizadas simplemente para poder ampliar esa noticia. Entonces, cuando la noticia es más amplia, ya no es noticia, sino que se vuelve reportaje, porque estamos dando más detalles. Entonces, para poder redactar un buen reportaje, ¿qué hacen los periodistas? Los periodistas deben profundizar en los acontecimientos de la noticia. Deben entrevistar a los protagonistas, deben ver si hay testigos del hecho, ¿verdad? Deben investigar si hay antecedentes, recoger información, ¿verdad? Y analizar todas las causas y motivos para poder dar un buen reportaje. Por eso le digo, utilizan otras herramientas como las imágenes, videos, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? El reportaje, se hace con el objetivo de poder conocer profundamente el hecho para así poder, pues, exponer el reportaje finalmente a la audiencia, ¿verdad? Entonces, así ya la audiencia va a poder ver el reportaje de diferentes perspectivas. Es un tema no es nada complejo, es un tema, ¿verdad?, de la vida cotidiana. Vamos a estar trabajando con el reportaje y con la noticia. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos, chicos, estoy a su disposición. Nos vemos la siguiente clase.